a mí me han encargado que hable de este tema, de las neoplasias no marcadoras en los pacientes con enfermedad por HIV y SIDA. Y este problema del cáncer asociado al SIDA no es un problema nuevo. Ya en el año 93, la revista del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos aparecía este editorial donde decían que aproximadamente un 40% de todos los pacientes con SIDA iban a desarrollar algún tipo de cáncer o algún tipo de neoplasia durante la historia natural de la enfermedad. Un poquito más adelante, entre los años 94 y 2008, se hace este trabajo en una corte de San Francisco, donde ya empiezan a llamar la atención sobre el cambio que había en cuanto a las causas de mortalidad en los pacientes HIV positivos que fallecían de enfermedades hepáticas crónicas, de hepatitis virales y sobre todo de lo que ellos empezaron a llamar neoplasias no definidoras de SIDA. Finalmente, en el año 2010, la Corte Italiana de Estudio de Tumores Asociados al SIDA llama la atención sobre la elevada mortalidad que tienen estas neoplasias en los pacientes HIV positivos, que representa el 7.4% de las muertes en la población italiana con infección por HIV. Cuando nosotros analizamos este trabajo que incluyó más de 15.000 pacientes con neoplasias de los Estados Unidos entre los años 2004 y 2007, más de 15.000 pacientes HIV positivos, fíjense ustedes que prácticamente la cantidad de neoplasias marcadoras, el porcentaje de neoplasias marcadoras y no marcadoras es prácticamente idéntico, mitad de unas y mitad de otras. Y el otro aspecto muy importante de este trabajo es que casi un 30% de los pacientes con neoplasias no marcadoras no habían tenido con anterioridad enfermedades marcadoras del SIDA, o sea, enfermedades definitorias del SIDA. Les doy esta introducción para que vayan entendiendo de que estas neoplasias nos tienen que hacer cambiar un poco nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar en cuanto a todo lo que hemos trabajado hasta ahora y todo lo que conocemos hasta ahora en relación a otras complicaciones que tienen estos enfermos, ya sea las complicaciones oportunistas o las neoplasias marcadoras. ¿Cómo se explica esta elevada prevalencia de cánceres en los pacientes HIV positivos, este exceso de mortalidad por esas neoplasias? Se puede explicar de varias maneras, pero una de ellas es tener en cuenta cómo se han ido modificando los grupos etarios en los pacientes con infección por HIV, y nosotros sabemos que en la era previa a la terapia antirretroviral de gran actividad, la mayor parte de los pacientes estaban entre los 30, en el grupo etario comprendido entre los 30 y los 39 años. Luego, en lo que se llamó la era targa temprana, es decir, en el quinquenio que va del 96 al 2000, la mayor cantidad de pacientes se encontraban entre los 30 y los 50 años, y hoy, ya en la era de la targa tardía, entre el quinquenio posterior al año 2000 hasta el 2005, y sigue en la actualidad, la mayor cantidad de pacientes se encuentran entre los 40 y 49 años. Quiere decir que la mediana de edad de nuestros pacientes se ha ido progresivamente corriendo hacia la derecha. Y ese puede ser uno de los motivos que empieza a explicar el porqué de la prevalencia elevada de neoplasias en estos enfermos. El otro dato importante es también cómo ha cambiado el tiempo libre de enfermedad hasta el diagnóstico de SIDA. En la era previa a la targa, prácticamente la mayor parte de los pacientes recibían el diagnóstico de SIDA en el año posterior al diagnóstico de la infección por HIV. En la era de la targa temprana, la mayor parte de los pacientes recibían el diagnóstico entre los 2 y los 5 años posteriores al diagnóstico de la infección, y ya en los años más recientes lo hacen entre los 5 y 10 años posteriores a la infección. Por lo tanto, también se ha prolongado el periodo libre de manifestaciones del SIDA. Es decir, que ya tenemos el cambio en los grupos etarios y esta modificación en cuanto al tiempo libre de enfermedad. Este trabajo es muy interesante porque analizó la prevalencia de neoplasias marcadoras y no marcadoras en los Estados Unidos en un periodo muy largo, entre el 91 y el 2005, y fíjense que las neoplasias marcadoras han ido reduciendo su incidencia
y a partir del año 96 y se mantiene en una incidencia baja que es fundamentalmente mantenida por los linfomas de tipo no-Hodgkin y el carcinoma de cuello uterino. En cambio, las neoplasias no marcadoras, fíjense que la curva se mantiene estable a través de los años. Cuando hablamos de neoplasias no marcadoras se puede incluir una enorme cantidad de patologías, pero nosotros vamos a hablar de aquellas que son realmente más frecuentes en esta población y diremos los motivos por los cuales son más frecuentes, y estas incluyen fundamentalmente el linfoma de Hodgkin, el carcinoma anal escamoso, el hepatocarcinoma, el cáncer de pulmón y una miscelánea que podemos incluir el cáncer de mama en la mujer y los tumores de partes blandas. Un dato muy importante a tener en cuenta y no despreciable para explicar la frecuencia de estos tumores es que todos estos tumores, o en casi todos estos tumores, intervienen en la patogenia de casi todos estos tumores, intervienen infecciones virales crónicas. Todos conocemos la relación que existe entre el sarcoma de Kaposi y la infección por el herpes virus tipo 8, la relación que existe entre el virus de Epstein-Barr y algunos subtipos del linfoma no-Hodgkin y sobre todo con la enfermedad de Hodgkin, la estrechísima relación que existe entre la infección por el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino, su homólogo en el hombre, que es en los hombres homosexuales, que es el cáncer escamoso anal, y también la relación que tiene el virus del papiloma humano con otras neoplasias un poco menos frecuentes que estas, como son el cáncer de pene, vagina, vulva, muchos tumores de cabeza y cuello y también muchos tumores de la piel diferentes del melanoma. Finalmente, también conocemos la importancia patogénica que tienen las infecciones crónicas por los virus de las hepatitis B y C en el desarrollo y en el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Quiere decir entonces que de las neoplasias no marcadoras más frecuentes, 3 de ellas tienen en su patogenia un estrecho vínculo con infecciones virales crónicas y la única que hasta ahora no se le ha encontrado un virus en la patogenia sería el cáncer de pulmón, que sin embargo está fuertemente asociado al tabaquismo, que también sabemos que tiene fuerte prevalencia o fuerte presencia en nuestra población de pacientes. El riesgo de desarrollar estas neoplasias, si bien no es tan alto como el de aquellas neoplasias marcadoras, es mucho más alto que en la población general. Un paciente HIV positivo tiene 10 veces más riesgo de desarrollar un linfoma de Hodgkin en comparación con la población general. Un paciente HIV positivo tiene 30 veces más riesgo de desarrollar un cáncer escamoso o epidermoide anal, tiene 5 veces más riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma y 3 veces más riesgo de desarrollar un carcinoma de pulmón. El linfoma de Hodgkin, la mayor prevalencia del linfoma de Hodgkin en estos enfermos ya se comenzó a ver a partir del año 96, donde se observa que los pacientes que tienen reconstitución inmunológica tienen más riesgo de desarrollar linfoma de Hodgkin y dentro del linfoma de Hodgkin de un subtipo histológico especial que no se ve en la población general, que es el subtipo de celularidad mixta. El linfoma de Hodgkin no está incluido como enfermedad marcadora del SIDA. Sin embargo, nosotros consideramos que en todo paciente al que se diagnostica una enfermedad de Hodgkin se le debe pedir la serología para HIV, sobre todo porque el linfoma de Hodgkin tiene en los enfermos HIV positivos formas de presentación especiales y formas evolutivas también especiales, así como subtipos histológicos que difieren de los de la población general. Por lo tanto, debería ser de buena costumbre para los oncólogos, los oncohematólogos, los internistas, los médicos generalistas, cuando se diagnostica un linfoma de Hodgkin, solicitar la serología respectiva. Nosotros presentamos en este mismo congreso una experiencia de casi 20 años en linfomas asociados al SIDA, que incluyó 105 pacientes, de los cuales 75 tuvieron linfomas no Hodgkin, es decir, linfomas marcadores del SIDA, y los 30 restantes tuvieron linfoma de Hodgkin. De estos 30 pacientes, 28 fueron varones, y si bien puede haber un sesgo, porque en nuestra división 3 salas son de varones y 1 es de mujeres, el sexo masculino es un factor de riesgo, implica un factor de riesgo para desarrollar un linfoma, es decir, los linfomas son más frecuentes en los varones que en las mujeres. La mediana edad de nuestros pacientes fue de 35 años con un rango de 20 a 70 y otro elemento importante, 47% de los pacientes tenían antecedente de adicción a drogas intravenosas. La adicción a drogas intravenosas es per se un factor de riesgo para desarrollar un linfoma independientemente de la infección por HIV y de las coinfecciones con otros virus.
También es interesante dejar establecido que estos linfomas, igual que los linfomas no Hodgkin, tienen formas de presentación diferentes a las de la población general, es decir, en la población general generalmente el linfoma de Hodgkin tiene una presentación nodal, en cambio en estos enfermos generalmente la presentación suele ser nodal, pero también con localizaciones extranodales, y dentro de las localizaciones extranodales hay dos tejidos o parénquimas que son los afectados con mayor frecuencia, que son la médula ósea y el hígado y el vaso. Con respecto a los subtipos histológicos, lo que les decía, el 63% de nuestros pacientes tuvieron el subtipo histológico celularidad mixta y el 10% depresión linfocitaria, que paradójicamente son los dos subtipos histológicos que se ven con menos frecuencia en la población general. Y con respecto a la coinfección por HCV, porque el virus de la hepatitis C también parecería ser un cofactor para el desarrollo de linfomas, nosotros tuvimos disponible la serología en 26 de los 30 pacientes y el 46% de los pacientes tuvieron serología para HCV reactiva. Con respecto al compromiso de la médula ósea, en 20 pacientes se efectuó punción biopsia de médula ósea, de los cuales el 55% tuvieron infiltración de la médula ósea. Y esto es un dato importante por dos motivos, porque la infiltración de la médula ósea transforma al paciente directamente en el estadio 4 de la enfermedad, de acuerdo a la clasificación de la Asociación Americana de Oncología, y además porque el hecho de que el paciente tenga infiltración de la médula ósea limita las posibilidades terapéuticas, ya que reduce las posibilidades de tolerancia a la quimioterapia. El 100% de nuestros pacientes se presentaron con síntomas B, que incluyen la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Entonces es un dato muy importante para los infectólogos saber que cuando uno tiene un paciente que evoluciona durante varios días o semanas con fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso y no encontramos el bacilo de Koch, y no encontramos el histoplasma y no encontramos la micobacteria típica, empecemos a pensar en la posibilidad de que pueda tener una patología no infecciosa. La media de CD4 fue de 108 células. En 18 pacientes el diagnóstico se hizo por la biopsia ganglionar, en 10 por la biopsia de médula ósea, en un paciente por la biopsia hepática y en el restante por la biopsia cerebral. La relación del virus de Epstein-Barr con estos linfomas, con el linfoma de Hodgkin, que la hemos podido comprobar analizando 10 muestras de biopsias, 4 de médula y 6 de ganglios, que fueron todas positivas por hibridización in situ e inmunohistoquímica para la detección del genoma del virus de Epstein-Barr. De tal manera que la relación patogénica del virus de Epstein-Barr con el linfoma de Hodgkin de estos pacientes es muy estrecha y sobre todo con ciertos subtipos histológicos, especialmente el subtipo celularidad mixta, que como ya le dije era el predominante. El tratamiento del linfoma de Hodgkin en los pacientes HIV positivos no difiere del de la población general, en la medida que el paciente tenga las posibilidades clínicas de recibir ese tratamiento. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que reciben terapia antirretroviral y quimioterapia muestran una sobrevida a los 2 años muy superior a las que reciben solamente quimioterapia, con una mortalidad también marcadamente inferior, lo cual se puede ver tanto en esta curva de Kaplan-Meier, donde se ve la mortalidad, la diferente mortalidad en los pacientes o la supervivencia en los pacientes que recibieron terapia antirretroviral y quimioterapia, aquellos que recibieron quimioterapia sola. Por otra parte, no alcanza solamente con que el paciente reciba terapia antirretroviral, sino que tenga buena adherencia y buena respuesta inmunológica a esa terapia antirretroviral. Entonces, en conclusión, el linfoma de Hodgkin tiene en estos pacientes manifestaciones clínicas diferentes a la de la población general. 2/3 de los pacientes suelen tener compromiso extranodal al comienzo de la enfermedad y una presentación del Hodgkin atípica o clínicamente muy agresiva debe hacer sospechar la infección por HIV. Este fue un paciente que tuvimos nosotros que se presentó con una masa cerebral ocupante, con compromiso del canal medular y que en la biopsia de cerebro encontramos la infiltración linfoide con las células de Ried-Stenberg, características de este linfoma. Cuando nosotros habíamos juntado 18 pacientes, publicamos la experiencia en la revista Medicina Clínica de Barcelona, que está a disposición de todos ustedes, y pueden consultarla. La segunda neoplasia que vamos a ver es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón tiene una incidencia 14 veces mayor en los sujetos HIV positivos. La incidencia es 14 veces mayor. El riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón es 3 veces mayor. Y esta incidencia de cáncer de pulmón es independiente
de la terapia antirretroviral. Fíjense ustedes que al contrario, en la incidencia de cáncer de pulmón en los pacientes HIV positivos se incrementó de 0,8 por cada 100.000 pacientes año en la era previa a la terapia antirretroviral a 6,7 por cada 100.000 pacientes año en la era posterior a la terapia antirretroviral. Quiere decir que la terapia antirretroviral y la reconstitución inmunológica no protegen a estos pacientes de desarrollar un cáncer de pulmón. De la misma manera, este trabajo, que incluyó 5.200 pacientes con cáncer de pulmón, de los cuales 33 fueron HIV positivos, la mayoría varones, muchos de ellos se encontraban recibiendo terapia antirretroviral y 17 de los 33 tenían CD4 mayor de 200 y 12 de los 33 tenían carga viral indetectable. Sin embargo, igualmente desarrollaron el cáncer de pulmón. Muy bien, entonces el cáncer de pulmón no tiene relación con los CD4 y esto es algo que lo vamos a repetir varias veces en esta charla. Estas neoplasias no marcadoras en realidad no guardan relación con el nivel de CD4 y, como ya dijimos, el riesgo es 3 veces mayor en los sujetos HIV positivos y la supervivencia suele ser muy corta luego del diagnóstico debido al estadio clínico avanzado que tiene la enfermedad al momento del diagnóstico. Los subtipos histológicos predominantes acá también difieren de los de la población general. En la población general, el cáncer de pulmón predominante es el carcinoma escamoso o epidermoide. En estos pacientes, el 50% de los casos son adenocarcinomas, con otro pronóstico. En este trabajo se observa que de 1.335 pacientes con cáncer de pulmón, de los cuales 19 eran HIV positivos, todos varones, 16 fumadores, con una mediana edad de 47 años, el tipo histológico predominante, el adenocarcinoma, y la supervivencia, la mediana de supervivencia, mucho más corta en los HIV positivos que en los HIV negativos. Las manifestaciones clínicas del cáncer de pulmón en los pacientes HIV positivos no difieren de los de la población general. Tos, hemóptisis, disnea, disfonía, dolor torácico, fiebre, síndromes paraneoplásicos. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, teniendo en cuenta que tampoco las manifestaciones radiológicas son características, y simulan las de muchas infecciones oportunistas y otras neoplasias en estos pacientes, efectuar una fibrobroncoscopía y con biopsia y estudio histopatológico precoz para acceder al diagnóstico confirmado lo más precozmente posible. Es decir, el cáncer de pulmón en estos pacientes no tiene ningún tipo de presentación característica. Nosotros hemos tenido varios pacientes, casi todos ellos con localización en lóbulos superiores, casi todos ellos adenocarcinomas. Este fue un tipo especial de adenocarcinoma, que es el carcinoma bronquiolo-alveolar, en una forma pseudoneumónica y miliar, sumamente agresivo. Y también hay que decir que la mujer no está exenta del cáncer de pulmón. Aquellas mujeres que además fuman y son HIV positivas tienen un riesgo incrementado de desarrollar un cáncer de pulmón, sobre todo a edades tempranas. Nosotros hemos visto varios pacientes, de los cuales acá he resumido 6, y fíjense que todos varones, 5 con menos de 50 años, la mayoría de los tumores localizados en el lóbulo superior, la mayoría adenocarcinomas, y 3 de los 6 pacientes, tenían carga viral indetectable al momento del diagnóstico y reconstitución inmunológica bien marcada. La tercera neoplasia que vamos a ver dentro de estas no marcadoras del SIDA es el carcinoma escamoso anal, que desde el punto de vista anatómico es importante tener en cuenta que los cánceres de ano se clasifican anatómicamente en dos grandes grupos. Aquellos que se desarrollan en el canal anal, que representan el 85% de los casos, y aquellos que se desarrollan en la piel perianal, que representan el 15% restante. El carcinoma que se observa en estos pacientes es el carcinoma del canal anal, que es un carcinoma infiltrativo e invasivo, mientras que aquellos que corresponden a la piel perianal son tumores de la piel, que no difieren histológicamente a otros tumores de la piel como el epitelioma vasocelular o el espinocelular. Si nosotros hacemos una clasificación anatómica un poco más rigurosa, podemos decir que aquellos tumores que se localizan 5 centímetros por afuera del orificio anal y aquellos que se localizan entre el orificio anal y los 5 centímetros corresponden a la piel perianal, y esos tumores es muy importante tener en cuenta que se diagnostican simplemente con la inspección, es decir, la sospecha diagnóstica se hace solamente con el examen clínico semiológico con la inspección, mientras que aquellos que se desarrollan ya dentro del canal anal, son intraanales, requieren de la anoscopía
y cuando están un poco más adentro, más altos, en la zona de transformación, es decir, por encima de la unión de la línea dentada con el epitelio escamoso, requieren de rectoscopia. Desde el punto de vista epidemiológico, el carcinoma escamoso anal es una neoplasia poco frecuente, representa el 1.5 al 2% de todos los cánceres del tracto digestivo inferior. Sin embargo, es una neoplasia que tiene una incidencia creciente en la población HIV positiva, sobre todo en aquellos varones homosexuales, y que está íntimamente ligada en su patogenia a la infección por HPV y sobre todo a la infección por HPV sobre todo a la infección por subtipos oncogénicos de HPV, fundamentalmente el subtipo 16. Aquellos pacientes con una historia de infección por HIV mayor de 15 años tienen 12 veces más riesgo de desarrollar un cáncer escamoso anal que aquellos que tienen una historia de infección menor a 5 años. De los factores de riesgo para el carcinoma escamoso anal, además del HPV-16 y del propio HIV, la infección por múltiples subtipos de HPV, las relaciones sexuales anales receptivas, las parejas múltiples y el antecedente de infección por HPV en otros lugares, por ejemplo, cuello uterino, vulva, pene, son todos factores de riesgo para que el paciente HIV positivo pueda desarrollar un cáncer de ano. Y es tan importante la relación entre el HPV y el HIV con esta neoplasia que hay dos trabajos muy recientes de este año donde se observa en esta cohorte tailandesa que la prevalencia de infección por HPV en pacientes de HIV positivas fue del 85%, contra un 58.5% de aquellos pacientes HIV negativos, en tanto que la prevalencia de HPV, de subtipos de HPV de alto riesgo, fue del 57.5% en los HPV positivos contra 36.6% en los HPV negativos. El HPV-16 fue, dentro de los HPV de alto riesgo, de los subtipos de alto riesgo, el hallazgo, el identificado con más frecuencia. Lo mismo que en esta otra serie de la cohorte de San Francisco, donde el 92% de los pacientes HIV positivos homosexuales tuvieron al menos un subtipo de HPV a nivel de la región anal, y el 80% tuvo al menos un subtipo oncogénico de HPV. De tal manera que esto explica claramente el factor de riesgo que significa la infección por HPV, el factor de riesgo que significa la coinfección por HIV y sobre todo el tipo de prácticas sexuales que se realizan. Desde el punto de vista de la clasificación citológica o histopatológica, el cáncer de ano tiene la misma clasificación o semeja en su clasificación al cáncer de cuello uterino. Tenemos la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado y el carcinoma in situ, que se define cuando el 50% del tejido anal es reemplazado por células displásicas. Los subtipos oncogénicos de HPV, el 16 y el 18, se asocian con las displasias de alto grado, 2 y 3, que son las que pueden evolucionar hacia el carcinoma invasor. El cáncer de ano también es independiente de los CD4. Fíjense que es la tercera neoplasia de la cual hablamos y las tres decimos lo mismo. Es independiente de los CD4 y de la reconstitución inmunológica. Su incidencia está en aumento en la era de la targa, o sea que lejos de disminuir se incrementa. Y las displasias de alto grado y el carcinoma in situ son las lesiones precursoras del carcinoma invasor. Como concepto hay que tener en cuenta que por lo general esta es una neoplasia localizada a la región anal y esto es importante tenerlo en cuenta por dos motivos, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de las perspectivas terapéuticas y las perspectivas de curación que tiene el paciente si se hace el diagnóstico precozmente. Solo un 20% de los pacientes tiene ganglios inguinales o crurales al momento del diagnóstico y solo un 2% tiene metástasis a distancia, es decir que es fundamentalmente una neoplasia localizada. Como signos clínicos o síntomas clínicos que deben llamar la atención es el dolor anal espontáneo a la defecación, la presencia de fisuras o fístulas anales crónicas, proctorragia, lesiones exofíticas o infiltrativas endoanales que se pueden ver perfectamente ya sea con el examen semiológico o con la anoscopía. Y dos síntomas que son muy importantes, que son la incontinencia de materia fecal y el tenemo rectal, y digo que son importantes porque esos síntomas no solamente deben hacer sospechar la presencia de un cáncer anal en población de riesgo, sino también que deben hacer pensar en la posibilidad de compromiso del complejo muscular esfinteriano, lo cual le da una particular gravedad y ensombrece el pronóstico de estos pacientes.
Para el diagnóstico, los pasos a seguir son la inspección para aquellas lesiones que ya dijimos que pueden verse a través de la inspección, las lesiones de la piel, perianal y las lesiones exofíticas, el tacto rectal y la anoscopía, si es posible, la llamada anoscopía de alta resolución. Nosotros hemos visto una gran cantidad de pacientes con este tipo de lesiones, que pueden ser desde lesiones pequeñas, lesiones infiltrativas, lesiones ulceradas, lesiones un poco más grandes, ya esto no es un condiloma ni es una verruga. En estos casos ya hay que sospechar que esto ya no es una condilomatosis ni una papilomatosis, sino que acá seguramente ya hay displasia de alto grado o incluso carcinoma, o algunos pacientes que llegan con lesiones muy avanzadas irresecables y que este paciente falleció a punto de partida de una sepsis, a punto de partida de esta lesión. El diagnóstico se completa con la ecografía endorrectal tridimensional, que es un método de diagnóstico muy accesible, muy fácil de realizar, poco invasivo, económico, y que permite cuantificar la extensión de la lesión y la infiltración del músculo esfinteriano. La rectoscopia para la toma de biopsias y el estudio citológico, la biopsia, yo puse entre paréntesis varias biopsias, ahora vamos a explicar por qué, y la histopatología. La ecografía endoanal es muy importante porque fíjense que en este paciente, previo al tratamiento, tenía esta infiltración hipoecoica a nivel, alrededor de la luz anal, y con posterioridad al tratamiento uno observa cómo esa imagen ha desaparecido. De tal manera que la ecografía endoanal es un método de diagnóstico muy interesante y que permite no solamente el diagnóstico, sino también el seguimiento de estos pacientes. Y con respecto a la histopatología, yo dije que lo ideal era tomar varias biopsias, porque cuando se toma una sola biopsia a lo mejor se cae en una zona donde solamente hay efecto citopático viral, es decir, coilocitosis, que es el efecto que produce el HPV a nivel del epitelio escamoso anal. Sin embargo, cuando uno toma varias biopsias puede tener en el mismo paciente, como áreas de coilocitosis y áreas de infiltración o displasia de alto grado o carcinoma in situ. La citología anal es un método que deberíamos implementar, es difícil de implementar por la cantidad de trabajo que tienen los servicios de anatomía patológica, pero es un método similar al Papa Nicolau que no requiere enemas previamente y que lo único que debe hacer es evitarse el sexo anal en las 24 horas previas. Los resultados se informan como normal: células escamosas atípicas de significado indeterminado, displasia de bajo grado, displasia de alto grado o carcinoma escamoso in situ. Todo paciente con hallazgos citológicos anormales debe ser sometido a una anoscopía, si es posible de alta resolución, y a la toma de varias muestras de biopsia. Los factores pronósticos de esta neoplasia son el tamaño, mayor o menor de 5 centímetros, porque eso implica la posibilidad de, ya les dije, compromiso del esfínter, del complejo músculo esfinteriano anal, la extensión regional a ganglios inguinocrurales y el grado histológico, displasia de alto grado, carcinoma in situ o carcinoma invasor, pronóstico peor a medida que avanza el grado histológico. Esta era una neoplasia que en los años 80 el tratamiento era quirúrgico en el 100% de los casos y el tratamiento era la resección abdominoperineal con la colostomía definitiva. Sin embargo, el tratamiento del cáncer de ano se ha modificado sustancialmente en los últimos 20 años y es un modelo de tratamiento oncológico con preservación del órgano afectado, que no es un dato menor porque lo que uno está preservando es nada menos que el esfínter anal. Por lo tanto, el tratamiento de esta neoplasia hoy es un tratamiento médico, basado en la quimioterapia con el esquema de Nigro, que se usa desde el año 1981, basado en la administración de 2 quimioterápicos, el 5-fluoracilo y la mitomicina, la radioterapia tridimensional y, por supuesto, la terapia antirretroviral de gran actividad. Este tratamiento, cuando se puede aplicar, tiene altas tasas de curación, es efectivo y preserva el esfínter, con lo cual sería un tratamiento oncológico de elección. El seguimiento de los pacientes debe hacerse por los estudios de imágenes y por los estudios endoscópicos y los estudios citológicos correspondientes. ¿A quién uno debería hacerle citología anal? Bueno, en realidad a pacientes con factores de riesgo se podría hacer una citología anal basal, luego anual en los hombres que tienen sexo con hombres, en todos los pacientes que tienen antecedentes de verrugas anogenitales y en las mujeres con displasia cervical o vulvar también sería de buena práctica solicitar una citología anal. Nosotros hemos podido estudiar 8 pacientes con cáncer anal, la mayoría de ellos, fíjense, la mayoría jóvenes, conductas de riesgo
la mayoría de ellos hombres que mantienen sexo con hombres, aunque había 2 mujeres, ambas con antecedentes de infecciones por HPV a nivel del tracto genital. El nivel de CD4, fíjense, la mediana de CD4, 325 células. El 62% estaban recibiendo terapia antirretroviral, 5 de los 8 estaban recibiendo terapia antirretroviral y los 5 tenían carga viral indetectable. Con lo cual esta es otra neoplasia a la cual la terapia antirretroviral ayuda en cuanto al tratamiento, pero no evita su aparición. Para terminar, nosotros presentamos en este congreso también una evaluación del cáncer de mama en mujeres HIV positivas, en un trabajo que hicimos entre el Hospital Fernández y el Hospital Muñiz, y esta neoplasia también tiene las mismas características de todas las que hemos visto. Se presenta en mujeres jóvenes, fíjense la mayoría de ellas entre los 30 y 40 años. En todas hay una larga historia de evolución de la infección por HIV. Solo en 2 mujeres se hizo el diagnóstico en forma concurrente del HIV y del cáncer, con lo cual también sería de buena práctica a toda mujer con cáncer de mama solicitarle una serología para HIV, especialmente si es una mujer joven. El recuento de CD4, en la mayoría de ellas, recuentos de CD4 altos, en la mayoría de ellas carga viral indetectable, y la mayoría de ellas se encontraban recibiendo también terapia antirretroviral. La mediana de edad fue de 46 años y 6 de las 14 pacientes se encontraban en estadio 3, que es un estadio localmente avanzado con compromiso ganglionar axilar. Nuestra serie es una serie de 14 pacientes, que es una serie bastante respetable, comparando las pocas series que hay publicadas en la literatura, y más o menos se parece al resto en cuanto a la edad media de las pacientes, al nivel de CD4, al tiempo entre la infección por HIV y el diagnóstico del cáncer de mama, y a la supervivencia global, que en esta serie fue de casi 20 meses. En conclusión, el cáncer de mama en las pacientes HIV positivas aparece a edades más tempranas que en la población general. La mayoría de estas pacientes no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama y no realizaban métodos de rastreo a pesar de tener indicación de hacerlo por su condición de HIV positivas, y se presenta en general tras un largo periodo de infección por HIV en pacientes con recuperación inmunológica y terapia antirretroviral. Para terminar, nosotros presentamos en el año 2010 con el doctor Meta, el doctor Lewy y el doctor Stirbo en el Congreso de la SADI de Mar del Plata 55 pacientes con neoplasias no marcadoras asociadas al SIDA, de los cuales los 3 primeros diagnósticos fueron el linfoma de Hodgkin, el cáncer de pulmón y el carcinoma intraepitelial anal, en los que nosotros decimos que el nivel de CD4 que parecen independientes del nivel de CD4 y que la aparición de esta neoplasia se vincula con una mayor supervivencia debido a la targa y a la mayor edad de los pacientes. Finalmente, por el amplio espectro de tumores que se diagnostican en la población HIV positiva, y ya que los tratamientos contra estos tipos de cánceres no se basan solo en la quimioterapia, sino que dijimos que para todos el tratamiento de elección es la quimioterapia más la terapia antirretroviral, es muy importante tener un conocimiento de las interacciones farmacológicas que puede haber entre los fármacos antirretrovirales y los fármacos oncológicos, y una gran coordinación entre el oncólogo y el infectólogo. Muchas gracias.